Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que tengas muchas ganas de seguir aprendiendo sobre ABAP. En este video particularmente vamos a ver un poco en detalle y en el código ABAP todo lo que estuvimos aprendiendo a lo largo de la lección de tablas internas, desde el momento de la declaración de la tabla interna hasta lo que es el tratamiento, es decir, la ejecución de cada una de las sentencias que vimos a lo largo de la lección. Bueno, para comenzar lo primero que vamos a hacer es declarar una tabla interna y vamos a empezar por declarar el tipo, ¿no? Mediante la sentencia types que tenemos acá, vamos a declarar un tipo que justamente es el mismo que ya utilizamos a lo largo de la lección, que contiene 3 campos, que son el DNI de 8 posiciones de tipo carácter, el nombre de 30 posiciones de tipo carácter y el apellido también de 30 posiciones de tipo carácter. Bien, luego vamos a declarar la tabla interna TI-proveedores utilizando el tipo TY-proveedores, y para hacer esta declaración vamos a utilizar la sentencia Type Standard Table Of. De esta manera lo que estamos haciendo es declarar una tabla interna del tipo Standard Table. Recordemos que hay 5 tipos de tablas internas diferentes que podemos utilizar o declarar en nuestros programas ABAP y que en el 99.99% de las veces vamos a utilizar las Standard Table. El resto, rara vez en nuestra vida como programador ABAP o programadora ABAP las vamos a utilizar. Y bueno, para poder trabajar con tablas internas también vamos a declarar una estructura o cabecera de la tabla interna o área de trabajo, WA-proveedores o WA-proveedores, que va a ser como una línea, like line of, la tabla interna. Bueno, comencemos a ejecutar. Bueno, lo primero que vemos y lo primero que vamos a probar es añadir registros a la tabla interna. Si hacemos doble clic en la tabla interna, lo que, bueno, la vemos en modo debugging, vamos a ver que es una tabla interna del tipo Standard Table y que tiene 0 registros de datos. Efectivamente, si hacemos doble clic en la tabla interna, vemos que está vacía. Bien, ¿qué sucede cuando se genera el primer registro de datos en la tabla interna? Vamos a cargar 3 registros. Bueno, lo primero que sucede es que ahora vemos que la tabla tiene un registro de datos y que si hacemos doble clic en la tabla interna vemos su contenido. Vemos completo el campo DNI, el campo nombre y el campo apellido. Bueno, vamos a cargar los 3 registros de datos en la tabla interna y vamos a visualizar el contenido de la tabla interna. Efectivamente, luego de cargar los 3 registros vemos que esto se refleja aquí, hay 3 registros de datos en la tabla y si hacemos doble clic en la tabla visualizamos los 3 registros cargados. Bueno, vamos a ir probando las distintas sentencias que podemos ejecutar sobre una tabla interna. La primera de ellas, o la segunda de ellas, porque ya vimos cómo appendar registros, ahora vamos a ver cómo ordenar una tabla interna. Particularmente vamos a ordenar la tabla interna TI proveedores por DNI de forma descendente. Si nos fijamos, la tabla interna está ordenada por el campo DNI, pero en forma ascendente, con lo cual al ejecutar esta sentencia vemos que cambia el orden de los registros de la tabla por el campo DNI descendente. Bien, veamos ahora la ejecución de la sentencia loop. Como vimos, loop nos sirve para recorrer la tabla interna, pero que bueno, podemos utilizar la sentencia where para escribir alguna condición que nos permita solo recorrer determinados registros de esta tabla interna. Particularmente tenemos 2 condiciones unidas por un and, ¿no? Que son excluyentes, se tienen que cumplir las dos. Una de ellas es que el nombre no sea inicial
y la otra es que el DNI no sea este que termina en 584. Si nos fijamos, el campo nombre está completo, acá está, en los 3 registros de datos, con lo cual esto no va a impedir que se recorra alguno de los registros, pero efectivamente hay un registro que termina en 584, que es este, con lo cual, al ejecutarse este loop, solo se van a recorrer 2 de los 3 registros. Efectivamente vemos que el tercer registro no se recorre. Bueno, lo que es la lectura de la tabla interna. Para leer una tabla interna utilizamos la sentencia read table. Podemos poner una condición para la lectura que la especificamos acá en with key. Acá particularmente ponemos como condición que el nombre sea Ariel. Vamos a verificar dentro del contenido de la tabla interna y vemos que existe un registro de datos cuyo nombre es Ariel. Entonces, como el read lee el primer registro que encuentra que cumpla con la condición, ese va a ser el registro que se va a leer. Como efectivamente se encuentra un registro de datos que cumple con la condición, entonces el sys_rc es 0. Esto quiere decir que la sentencia se ejecutó correctamente. Bien, también tenemos la posibilidad de leer un registro particular de la tabla interna. Por ejemplo, podemos especificar leer el registro de datos que esté en la posición X, ¿no? En este caso, por ejemplo, leemos el registro ubicado en la primera posición de la tabla interna. Cuando ejecutamos el read, verificamos que el sys_rc es 0, es decir, la sentencia se ejecutó correctamente. Y el contenido de ese primer registro de la tabla TI proveedores pasa a almacenarse a la estructura WA proveedores o WA proveedores. Verificamos que en la tabla interna el primer registro pertenece a Juan Ortega y ahora en la estructura tenemos cargado ese mismo registro que es el de Juan Ortega. Bien, sigamos. Ahora lo que vamos a ver es cómo modificar un registro particular de la tabla interna. Para ello lo que hacemos es, en la estructura WA proveedores cargamos el registro tal como queremos que impacte en la tabla interna. En este caso es un registro que corresponde a un tal Pedro Casanova, ¿no? En el campo nombre y en el campo apellido. Y vamos a ejecutar la sentencia modify que impacta el contenido de la estructura en la tabla interna, pero particularmente en la posición 1, es decir, en el primer registro. Es decir, vamos a pisar el contenido que existe actualmente en el primer registro de la tabla interna con este que vemos en la estructura. Si ejecutamos el modify, el sys_rc es 0, eso significa que la sentencia se ejecutó correctamente, y si visualizamos el contenido de la tabla interna, efectivamente vemos en la posición 1 o en el registro 1 a Pedro Casanova. Bien. Veamos ahora cómo insertar un registro en una posición determinada de la tabla interna. Aquí también lo que hacemos es completar el contenido del registro que vamos a insertar en la estructura, y luego dicha estructura va a impactar en la tabla gracias a la ejecución de la sentencia insert. Y este insert se va a hacer en el registro número 2, es decir, actualmente la tabla interna tiene 3 registros, tal como vemos. Luego de ejecutar el insert, el nuevo registro se va a insertar en la posición 2 y el registro que actualmente se encuentra en la posición 2 y el que se encuentra en la posición 3 van a descender, o sea, van a pasar a la posición 3 y a la posición 4. Efectivamente, bueno, vemos que luego de la ejecución de la sentencia insert, el sys_rc es 0, eso quiere decir que se ejecutó correctamente la sentencia, y si visualizamos la tabla interna, efectivamente vemos que tiene 4 registros ahora, antes tenía 3, y que en la posición 2 se encuentra el nuevo registro correspondiente de Marcelo Rivarola.
Bien. Ahora lo que vamos a hacer es borrar registros de la tabla interna. Digo registros porque podemos borrar uno o muchos. Lo especificamos, lo vamos a hacer mediante la sentencia delete, y en la sentencia delete podemos especificar una condición. En caso de que más de un registro cumpla con esa condición, se van a borrar esos registros. En este caso vamos a borrar el registro cuyo DNI termine en 564. Si verificamos en la tabla interna, este es el que cumple con esa condición, con lo cual el registro ubicado en la posición 4 va a ser borrado. Ejecutamos el delete, el sys_rc 0, y verificamos que ahora la tabla tiene 3 registros. Si vemos su contenido, vemos que efectivamente se borró el registro que cumplía con la condición. Bien, otra sentencia sumamente útil es la de describeTable, que nos permite saber cuántos registros de datos están almacenados en la tabla interna. Para poder ejecutar la sentencia, lo que vamos a hacer es utilizar una variable, en este caso b-líneas de tipo i, de tipo integer, que lo que va a hacer es almacenar la cantidad de registros de datos de la tabla. Luego de ejecutar la sentencia de describeTable, el sys_rc 0, es decir, la sentencia se ejecutó correctamente, y en b-líneas vemos la cantidad de 3, que coincide con los registros almacenados en la tabla interna. Y por último, una sentencia sumamente útil que nos permite borrar el contenido de una tabla interna, que es la sentencia refresh. Mediante esta sentencia borramos el contenido de la tabla interna, no la tabla interna. Actualmente la tabla interna tiene 3 registros de datos, que son estos que vemos aquí. Y bueno, luego de la ejecución de la sentencia refresh, pasa a tener 0 registros de datos, y si verificamos su contenido lo vemos vacío, efectivamente. Bueno, espero que este video te haya gustado y nos estaremos viendo en próximos videos para seguir aprendiendo más sobre ABAP.